Según datos de la Comisión de la Verdad, se está hablando más o menos de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado, un conflicto que, digamos, no hay unos datos precisos, pero pues, digamos que hablemos en 60, 50, 60 años, ha habido un número de víctimas que da cuenta del horror de la lucha y del conflicto armado colombiano. De estas 9 millones de víctimas de masacres, de asesinatos selectivos, de desapariciones forzadas, millones de desplazados internos, víctimas de tortura, de amenazas. Hay un número que es creciente de las personas que para salvaguardar su vida han salido del país. La Comisión habla que más o menos 1 millón de personas han tenido que salir más allá de las fronteras colombianas. Un gran número de comunidades indígenas enteras que han debido salir corridas del conflicto, de comunidades afrodescendientes, cantidad de dirigentes políticos, dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, líderes sociales. Este número lamentablemente es creciente, y cuando hablamos un poco de estas víctimas, vemos cómo en los últimos años ha vuelto a resurgir digamos, ese éxodo a partir de, particularmente en el gobierno del presidente Duque, como después del paro nacional del 2019 y de las luchas de comunidades enteras y de ciudadanos en el 2021, y también el crecimiento de los compañeros, de la gente que sale del país por peligro de su vida ha aumentado. Esto hace ver que el número de víctimas que sale es como un reflejo de lo que está pasando en Colombia. Cuando yo hago digamos, la historia de mi trayecto, de mi experiencia del exilio, pues ese hecho victimizante que a muchos nos horrorizó, salimos con miedo, esa trayectoria que uno inicia después de este hecho victimizante, esa trayectoria es en sí ya una situación muy complicada, muy difícil. El miedo, la persecución, qué es lo que va a pasar, por qué me pasa esto a mí, hacia dónde vamos. Bueno, sale uno del país y con esa trayectoria migratoria que para muchos ha sido muy complicada, creo que para la mayoría de los exiliados, se enfrenta en el momento de la llegada al país de acogida, se enfrenta a otros problemas y empieza uno a sentir ese desarraigo, ¿no? Digamos, en ese sentido, a esa diferencia con la migración económica que llamamos, pues hay una obligación, uno se ve obligado a salir, hay una ruptura fuerte, un desarraigo, un destierro, una ruptura de lazos familiares, sociales, políticos, uno deja sueños, proyectos de vida para insertarse en un país desconocido. Muchas veces uno no habla esa lengua, hay una confrontación bien complicada, sumada al continuo miedo, a la persecución que puede darse más allá de las fronteras, porque eso ha pasado muchas veces. Y en ese sentido me parece que el planteamiento de la Comisión de la Verdad de que el exilio sea una nueva violación de derechos humanos me parece muy acertada e importante, y la sociedad colombiana tiene que saber que el exilio hace parte componente de esa historia colombiana y de esa historia del conflicto. Pero digamos que todo no es tan negro, y creo que el aporte los años que nos han llevado estar en el exilio también trae aportes a la nueva construcción de ese país. Hay muchos compañeros exiliados que han retornado y que hacen parte de este nuevo gobierno, con unas perspectivas de construcción y de contribuir a la paz. Y creo que una labor de nosotros, los exiliados, ahí yo creo que la mayoría de los exiliados hemos trabajado por Colombia muchos años, y estamos en una nueva etapa, un nuevo aporte que podemos hacer a la construcción de esa paz total.
Escuchaba yo al presidente Petro hace unos 2 o 3 días en el nombramiento de unos nuevos embajadores de la importancia que tiene la comunidad colombiana en el exterior en la construcción de esa paz total y la obligación que tienen las instituciones diplomáticas colombianas de trabajar al servicio de la comunidad colombiana. Yo creo que ese aporte de toda la diáspora, de los exiliados en particular, es grande en esa construcción de la paz total y de la construcción de un nuevo país. Y tenemos una perspectiva y una situación política nueva que nos hace pensar que podemos y debemos contribuir a esa construcción de ese nuevo país. Primero, decir que el tema de la guerra en Colombia ha cruzado necesariamente la discusión sobre los temas que tienen que ver con su desarrollo económico, social, político, y que la discusión de la paz, como bien lo decía varias veces Petro en su campaña, no es una cosa menor. Es más, lo hacía también para decirle a la opinión pública y para reafirmar a la opinión pública que finalmente él mismo es fruto de un proceso de paz. Y una paz que todavía tiene que consolidarse en el lenguaje común, una paz que todavía necesita ponerse sobre la mesa. A veces, y eso es una forma de pensar con la que no estoy de acuerdo, se cree que con firmar un acuerdo de paz se solucionan las cosas. A veces tiene que ver con la lógica formal en la que muchos nos formamos, ¿no? De que la ley hace el derecho, ¿sí? De que la ley la que crea las realidades, y no es así. Estamos hablando de complejos procesos sociales. Ya quisiéramos que, por ejemplo, la paz que negoció el M-19 y que permitió la apertura a un nuevo espacio como el que fue la Constituyente, hubiese logrado mecanismos más amplios de recambio en el poder político y hubiese logrado impulsar cambios en el sector social y económico en el país. Pero, digamos, aún las deudas están abiertas. Las mismas razones por las que llevaron a la consolidación de las guerrillas en Colombia siguen existiendo. Siguen esos escenarios de disputa casi premoderno en términos económicos, siguen siendo reales y se sigue, digamos, disputando un valor tan esencial como la tierra, por decirlo de alguna forma. Aprovechando además agradecer que en la jornada de hoy vamos a tener precisamente un homenaje a Alfredo Molano, qué mejor que Alfredo Molano explicando precisamente la génesis de nuestra atención y la génesis del problema de nuestra propia consolidación como colombianos y como nación, en la medida en que nosotros todavía no hemos logrado hacer que los bienes comunes sean comunes, básicamente, que se entienda la tierra como un bien al servicio del desarrollo económico, al servicio del desarrollo social, pero también al servicio de la vida. Entender la tierra en sus dimensiones territoriales, de territorio, es una categoría más compleja que gracias a Abdi Ayala y todas estas propuestas decoloniales, muy especialmente desde los 90, se ha podido afirmar políticamente. No solamente se discute la tierra, sino la sostenibilidad en la tierra y la concepción cultural que significa consolidar, digamos, esa presencia humana en los territorios. Y eso es lo que está en disputa. El sentido de esa apropiación territorial es lo que está en disputa y es lo que sigue en disputa. El censo que hizo el DANE hace unos 2-3 años determinó que 12 millones de colombianos están dedicados a las actividades agroecológicas o a la producción agrícola en general. Pero es precisamente ese 12 millones de colombianos dedicados a eso los que están por fuera del servicio de seguridad social, los que no tienen ningún tipo de cobertura en salud, los que no tienen cobertura en educación, los que mucho menos están en el sistema de seguridad social, es decir, no están cotizando para pensiones, etc. Estamos hablando de una nación en donde al menos una cuarta parte de la nación está excluida del sistema. Y estamos hablando solamente de las personas que tienen una relación directa con el sector agrario. Es tal la pobreza que se vive ahí que se traslada a las ciudades. A diferencia de las historias de la estructura de las ciudades modernas, las ciudades en Colombia no se constituyeron por desarrollos de industrialización o desarrollos urbanísticos específicos, no. Las ciudades en Colombia se construyeron con ciclos de desalojo de la tierra, de despojo de la tierra. Y ese círculo sigue y continúa de una forma permanente, lo que hace que hoy el cambio o el reto del cambio y el reto de la propuesta de cambio es que nosotros seamos conscientes de eso y saber parar esa guerra. Un poco como dice Francisco de Ruc en el marco de la presentación del informe.
ya es hora de que no estemos discutiendo ganar la guerra, sino parar la guerra. Y ojalá sea un ejemplo también para lo que está sucediendo ahora en Ucrania. El reto no es ganar la guerra, el reto es parar la guerra, ser consciente de cuál es la condición objetiva que hace que efectivamente nosotros aún estemos en disputa de un objetivo de nación, de un objetivo culturalmente hablando de nación también. Iba a leerles algunos datos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos hace parte de varias plataformas de derechos humanos, y una de ellas, que es la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, viene compartiendo un observatorio de derechos humanos que dirige Indepaz, que es una de las organizaciones que en este momento mejor hacen, digamos, seguimiento y pesquisa sobre el tema de derechos humanos en Colombia. Miren, solamente el informe que sacamos para evaluar los 4 años del periodo de Duque, o sea, hasta hace poco, hasta el 7 de agosto, nos dio de que estábamos más o menos perdiendo entre liderazgos sociales cerca de 800 personas al año. Solamente en este año, a 7 de agosto, ya teníamos 250 líderes sociales asesinados. Y si haces tú una tipología de cuáles son los liderazgos sociales que están más afectados, siguen siendo esos liderazgos sociales que están asociados a la defensa del territorio, es decir, de comunidades vinculadas a procesos territoriales. Sigue siendo, digamos, una de las primeras crisis más grandes y además uno de los elementos en los que se centra además la propuesta y la política de paz total que esperamos salga adelante. Paz total es poder identificar que los factores de conflicto tienen un escenario territorial, y ese escenario territorial hay que intervenirlo desde todos los frentes, pero también con todos los actores. Por eso es paz total. Hay una discusión que todavía no se ha zanjado, que tiene que ver con cómo vamos a negociar con actores que no tienen estatus político, o cómo vamos, digamos, a negociar con actores que, habiéndolo tenido, habían incumplido acuerdos políticos. Pero lo cierto es que hay una posición de gobierno en ese sentido, y es que la paz se negocia con todos los actores. Yo voy a hablar del tema, voy a desarrollar un poco ese tema grueso de aquí, que es ese estallido cultural colombiano, esa explosión cultural de ese territorio del cual venimos casi todos y todas acá, y no la cultura hablada pues desde la perspectiva eurocéntrica de la cultura como casi que un bien privado, sino desde esa cultura, esas culturas vivas que todavía pues perviven en ese territorio del continente que hoy llamamos América. Ese territorio que es uno de los pocos en el mundo que constitucionalmente todavía se reconocen como pluriculturales y multiétnicos en su teoría constitucional. ¿Y cuál es esa cultura diversa, esa diversidad cultural colombiana? Pues de la que a mí me compete y de la que voy a hablar, pues son nuestras raíces, lo que somos, de donde todos y todas venimos, nuestro origen como colombianos, y que se encarna en la actualidad en nuestro territorio como un privilegio en 115 pueblos indígenas que viven a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Y cuando se habla de 115 pueblos indígenas, para las personas que están aquí, que son de aquí de Francia, pues no se trata de 115 comunidades que de pronto viven por ahí, sino son 115 pueblos, casi que 115 naciones, con maneras diferentes de interpretar los fenómenos del mundo, con cosmovisiones propias, con ontologías diferentes a esa impuesta a través de Europa con la colonización, el modelo de civilización moderno. 115 pueblos indígenas que hoy encarnan la raíz viva de todos y todas los que estamos aquí reunidos, la raíz de nuestra verdadera cultura, que históricamente ha sido minimizada, ocultada, negada y rechazada desde el colonialismo, y ahora desde la colonialidad, quiere decir desde el peso de esa herencia colonial que todavía pesa en nuestro territorio de ya
con 2 siglos de antigüedad de supuesta independencia, pero que sigue reflejada en todos los niveles de la sociedad colombiana. Para quienes, bueno, todos conocen que en Colombia simplemente la expresión de no sea indio es un insulto. Así la palabra indio ya sea un error etimológico para referirse a los pueblos originarios, pero a lo que se quiere referir, o sea, a los pueblos indígenas, ya es significado como si fuera un insulto. Y eso muestra a qué punto esa herencia colonial sigue viva y que se refleja o se reflejaba en todas las estructuras de nuestro país. Entonces eso hace que siempre se haya negado, que siempre se haya rechazado, ocultado y minimizado, como ya lo dije, nuestra verdadera cultura, nuestra verdadera identidad, nuestras raíces originales, nuestra particularidad como colombianos, porque siempre se ha querido seguir un modelo, siempre se ha querido reproducir un modelo de hacer sociedad que no es el nuestro. Entonces, la mayoría de colombianos y colombianos intentan reproducir esos modelos y nos convertimos en unas fotocopias, ya sea del modelo estadounidense, para muchos que quieren pues hacer dinero y volverse ricos, o el modelo de los franceses, para los que piensan que quieren seguir un modelo de ser intelectual, y nos convertimos en unas malísimas fotocopias de algo que verdaderamente no somos. Entonces, al punto que quiero llegar es que ese modelo de sociedad que pesa tanto, esa herencia colonial, ha sido motivado desde hace 2 siglos, incluso desde la política, desde las políticas, desde la exclusión, desde la invisibilización de esa diversidad cultural de nuestro territorio, desde hace más de 2 siglos, y que hace 2 meses y medio parece que de pronto va a empezar a cambiar. Y por ahí es por donde quiero pues centrar lo que voy a decir, dado a que la llegada de Gustavo Petro al poder, a la presidencia, no hubiera podido ser posible sin el reconocimiento de esa figura de liderazgo desde las bases de los procesos sociales y populares, desde los pueblos indígenas, desde los afrodescendientes, desde los campesinos, que son los que en este momento están construyendo al interior incluso del gobierno mismo esta nueva página de este país del cual venimos todos, que se llama Colombia, para apuntarle a esa paz total de la que tanto hablamos. Vicepresidencia con Francia Márquez, afrodescendiente, dirección de la unidad de víctimas Patricia Tobón, una en Vera, la embajada de la ONU Leonor Salabatá, del pueblo indígena Arhuaco, la embajada de Estados Unidos, el compañero afrodescendiente igual, y una cantidad de asesores y asesoras ministeriales que se la están jugando para construir esa nueva Colombia por fuera de ese modelo colonial elitista del cual tú hablaste, que es el que siempre nos ha regido, para poder por la primera vez en la historia poner en valor lo que verdaderamente tenemos para aportarle al mundo y a la sociedad desde lo que somos y que es nuestra fuerza, que es verdaderamente nuestra fuerza, y eso no tenemos que olvidarlo, esas raíces, ese origen, es nuestro particularismo y es nuestra fuerza, la realidad, y es toda esa expresión cultural que ahí es donde desde mi punto de vista debe entenderse pues esa explosión cultural. ¿Qué rol podemos cumplir para la construcción de la paz total en Colombia? Bueno, yo creo que la apertura que brinda Gustavo Petro desde la presidencia hace un llamado tanto al pueblo colombiano adentro como a los colombianos que estamos afuera. Yo creo que él ha sido muy claro, y yo lo que les contaba ahora que lo escuché cuando nombró a algunos embajadores en Europa y en América Latina, que llamaba a que esas misiones diplomáticas se abrieran a la comunidad colombiana, la importancia de que esos millones, es que, como decía,
lo sabemos todos, digamos que puede ser 15-20% de la población está por fuera, es cómo nosotros nos abren esas puertas para contribuir a la construcción de ese país. O sea, nosotros no podemos esperar, ni la gente de Colombia puede esperar que Gustavo Petro y sus ministros y digamos los que están en la cabeza del Estado vayan a hacer una transformación sin la participación de los colombianos. Y nosotros estamos llamados a participar en esa construcción. Obviamente que, como digo, él abre esas puertas y le dice a los embajadores: ustedes tienen la obligación de abrir las embajadas y los consulados a la comunidad colombiana, tienen que trabajar para mejorar las condiciones de la comunidad, pero eso no lo pueden hacer solo los embajadores o los cónsules y los funcionarios diplomáticos, sino que nosotros tenemos que contribuir en esa transformación y en esa participación. Estamos llamados a participar activamente en eso. Ahora, como decía, por ejemplo, la unidad de víctimas la está dirigiendo Patricia Tobón, que era una comisionada. Ahí hay unas posibilidades para las víctimas que están en el exterior de hacer un trabajo con la unidad de víctimas. Ya no tenemos que seguir esperando y tenemos que empezar a tenerle, a romper como esa barrera que teníamos todos nosotros con las instituciones colombianas. La situación ahora implica que rompamos esas barreras, esa desconfianza que teníamos con las instituciones diplomáticas, y entremos a participar y entremos a discutir con los embajadores, con los cónsules y demás funcionarios, a ver cómo participamos y cómo eventos como el de hoy pueden ser avalados, pueden ser más participativos también con las instituciones, cómo construimos una serie de propuestas desde afuera, por ejemplo, para la gente del retorno, lo que tú decías, Marta, que cómo, no sé, o sea, por ejemplo, los estudiantes, cómo, o exiliados, migrantes que han estudiado afuera, cómo hacen una homologación de los diplomas, cómo se trabaja el problema de las pensiones, por ejemplo. Hay mucha gente que lleva 10, 15 años por fuera y que quiere volver, cómo se trabaja el problema de las pensiones. Hay gente que quiere retornar pero tiene muchas dificultades, acceso a la vivienda. Digamos, hay una serie de reivindicaciones que nosotros tenemos que trabajar junto con las instituciones ahora, que son instituciones que, si se sigue los lineamientos del presidente Gustavo Petro, pues tenemos la oportunidad y la obligación casi de participar en estas instancias, de participar con ellos en la elaboración y la construcción de nuestro propio destino como colombiano en el exterior y con la posibilidad de un retorno. Es participar. Participar significa generar los tejidos sociales que permitan no solo la incidencia, sino poner la agenda. Que significa que los consulados sean como esos grandes espacios, no solo para el encuentro, sino para la construcción colectiva, para resolver necesidades, pero también para incidir en distintas aplicaciones de la política pública, como lo decía Miguel. Si no hay esa participación, difícilmente va a haber movimiento, ¿sí? Porque inclusive que el Ministerio de Relaciones Exteriores logre entender que necesita una reforma muy profunda para poder volcar esta especie de aristocracia hacia un ejercicio real de desarrollo social, cultural, económico de la población en el exterior, depende de la capacidad de sujeto que también tengamos. Debe haber una conciencia de nuestra condición de migrante en el mejor sentido de la palabra, no de una lógica desde lo exclusivo, sino desde lo inclusive. Este tipo de espacios, por ejemplo, tener este tipo de espacios y darle una regularidad para que permita además que la población francesa pues escuche nuestras cuitas, haga intercambio cultural, pero nos vean como actores que le aportan a esta nación, pero que siguen constituyendo su nacionalidad sin necesidad de esconder, digamos, esa condición de colombianidad. Es sobre la base de la participación, que no es una participación formal, sino en la medida en que esa participación ayuda a generar nuevas conciencias, a explorar escenarios desde lo cultural, a generar movilización y organización y mucha solidaridad, que finalmente eso es lo que también muestran las redes de la migración. En estas últimas semanas me han preguntado bastante por todas partes donde uno va y cómo va la cosa, cómo se siente, cómo está el ambiente en Colombia, el clima, con la elección de este nuevo presidente, y pues siempre la respuesta es la misma.
desde el punto de vista pues de este lado, y es que por la primera vez en la historia, en lo que a mí me compete en esos 40 años de vida, es que es la primera vez que siento esperanza y que muchas generaciones sienten que recuperaron algo que pensábamos que habíamos perdido y que estábamos resignados a vivir en esa resignación, que es que todos que estábamos condenados a vivir de esa misma forma, en esa injusticia, en esa indignidad, en ese no derecho a nuestros derechos, sometidos a esa oligarquía. Por la primera vez en la historia hay un sentimiento de esperanza de que las cosas pueden ser posibles a través de este nuevo gobierno, y eso se ve, para volver a lo que tú estabas diciendo, en una confianza en las instituciones de nuestro gobierno, en una confianza en los representantes que están en esas instituciones y que pues son los encargados de timonear este barco en este momento. Ahora, la responsabilidad que nosotros tenemos acá pues es capital, porque ya no somos oposición, sino somos gobierno. Y un amigo líder indígena que vino aquí hace un par de días me dijo, es curiosísimo que en los espacios de articulación entre alto gobierno indígena y alto gobierno colombiano, donde siempre históricamente había habido unos rifirrafes permanentes, ahora pues la dinámica es diferente y nosotros decimos algo, siempre se dialoga y casi siempre se está llegando a acuerdos, y ahora es cómo lo hacemos. Y la dinámica es totalmente diferente. Cuando el paradigma era una oposición firme, ahora es cómo lo hacemos, cómo lo construimos y finalmente cómo aprovechamos de esa oportunidad que tenemos para poderle dar una continuidad después de estos 4 años con resultados, ¿no? Que es a través pues, de la creación de agendas, como tú acabas de decir, y bueno, no lo voy a repetir. Eso era lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bueno, un poco recogiendo lo que hemos dicho, creo que todos podemos suscribir que estamos habituados a hacer oposición, ¿no? a estar en resistencia, y de repente este nuevo momento histórico nos deja un poco, todavía no nos ubicamos del todo, porque tenemos que reconstruir todo un paisaje simbólico, y de repente hacer esto, de decir, este gobierno ya no está al servicio de las oligarquías, sino que de repente podemos tener interlocución directa, podemos tener iniciativa, eso es estimulante, eso es emocionante, y eso es un poco lo que tratamos de hacer acá. Decirles que este primer espacio, debate del estallido cultural, es, como dijimos, una primera prueba de lo que se nos viene. Este es el lanzamiento del estallido cultural, y asimismo esta discusión es la primera, esperamos, de muchísimas discusiones que debemos seguir teniendo.